Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. En esta ocasión estamos en Tu Bienestar Total. Les contamos que nuestra querida amiga Ofelia Díaz de Simbaña está de vacaciones, disfrutando con su familia, disfrutando con sus padres. Y pues vamos a hacer un episodio muy especial, sobre todo porque estamos en el encantador barrio de San Marcos. David, ¿habías conocido este barrio? Pues fíjate que he pasado por el centro histórico, pero por este lado no, pero está súper bonito, súper Sí, bonito. y este local es hermoso, les recomiendo, se llama Angelstown, que nos ha facilitado sus instalaciones para grabar este episodio. Estamos en casa nueva por ahora. Estamos en casa nueva por ahora, grabando estos episodios, y desde ya te saludamos, Sofe, te extrañamos y esperamos que disfrutes de este tiempo de vacaciones con tus papis y que pronto estés de regreso con nosotros. Angelstown, déjame decirte, disfruta de una experiencia gastronómica única. Tiene platos irresistibles, cerveza artesanal de la casa y cócteles de autor pensados para sorprenderte. Un lugar ideal para compartir entre amigos, en pareja o quienes más quieres. Angelstown, la cerveza de la ciudad. Bueno, David, en este episodio quisiéramos hablar de algo muy interesante. ¿Sabes qué me llamaba la atención? He tenido varios amigos, amigas que me han comentado cosas como: ¿sabes que me parezco a mi papi? O me estoy comenzando a parecer a mi papi, me estoy comenzando a parecer a mi mami. Estoy teniendo actitudes de mi familia que no había descubierto. O quizá patrones de estos que uno a veces dice, no quiero ser, pero como ellos, pero al final de cuentas llegamos a ser. No sé, cuéntame, esto de los patrones generacionales. Claro, Jorge. Bueno, me encanta mucho este tema porque todos tenemos una familia que nos influye, como lo que tú acabas de mencionar, pero lo que muchas veces no sabemos es que tenemos nosotros la posibilidad de editar el guión y de ir cambiando esa historia. Porque cuando hablamos de los patrones generacionales, estamos hablando de tres cosas. Estamos hablando de una forma de pensar, de sentir o una manera de actuar que se repite de generación en generación dentro de una familia. Y no necesariamente porque tú naces así o porque alguien directamente te lo enseñó, sino que es algo que se va internalizando, se va repitiendo porque lo vemos, porque lo escuchamos. Y de esa manera se transmiten no solamente lo negativo, sino también cosas positivas como la resiliencia, como la unión familiar, como la solidaridad. Pero muchas veces vamos repitiendo otros patrones que son disfuncionales o que son negativos, como por ejemplo evitar hablar de los sentimientos, una conducta conflictiva, patrones que tienen que ver con dependencias o con vicio, incluso patrones que podemos ver de mujeres solteras que se van repitiendo de generación en generación, divorcios y hasta muertes prematuras. Entonces, eso es un patrón generacional, es una forma de pensar, de sentir o de actuar que se repite de generación en generación dentro de una familia y que si no somos conscientes de eso, no rompemos y lo seguimos pasando a las siguientes generaciones. Hay un autor que dice que estos patrones generacionales no trabajados hacen que cada 6 generaciones un miembro de la familia desarrolle un trastorno mental como una esquizofrenia, por ejemplo. O sea, existen ya estudios documentados Sí, de claro, esto. por supuesto. Claro, porque, a ver, el tema es que, por ejemplo, uno no llega a comprender, o desde la lógica común, por qué si por ejemplo, hay una persona que tiene un patrón generacional de adicción con el alcohol, de alcoholismo, ¿no? Entonces, el padre es alcohólico y se supone que el hijo sufre las consecuencias de este alcoholismo y obviamente se supondría que él va a evitar o sea, viendo todo lo que ha vivido en esa familia, continuar este patrón, pero no muchas veces pasa. No, es que también hay que tener en cuenta el contrapatrón, que es lo que tú estás mencionando en ese momento. Finalmente, la familia o el miembro de la familia se convierte en la persona para repetir la historia o para reparar, o simplemente en este caso, cuando hablamos de los patrones, un contrapatrón. Un contrapatrón sería algo como: mi papá era alcohólico, yo vi sufrir mucho a mi mamá, nosotros sufrimos mucho, entonces odio el alcohol. Me voy al otro extremo. Exactamente. Y de pronto me caso y a mi pareja le gustan las reuniones sociales y solamente se toma un traguito. Pero como yo odio el alcohol, entonces comienzo a tener conflictos con mi pareja, no solamente porque se toma un vinito, sino porque le gustan las reuniones sociales. Y ese contrapatrón lo podemos ver, por ejemplo, también
mamá soltera, abuela, madre soltera, mamá soltera, hija soltera. Entonces esta hija que tiene otra mujer, también puede repetir el patrón, pero aquí se va dando una línea de contrapatrón o una línea que sigue el patrón. Por ejemplo, esta abuela dijo algo como, mi mamá fue muy estricta conmigo, yo voy a ser más permisiva con mi hija. Bueno, esa permisividad le lleva a un embarazo en la adolescencia. Y esta mujer dijo, mi mamá fue muy permisiva conmigo, yo voy a ser más estricta con mi hija. Entonces esta hija, con quien su madre fue estricta, pasa a la permisividad o a la flexibilidad y puede ir repitiendo el patrón. Entonces, no solamente es un patrón que se repite generacionalmente, sino que muchas veces el contrapatrón nos lleva también a repetir la historia. O sea, que no es que sucede algo inconsciente, mágico, sino que existe una explicación, o sea, muy, muy lógica, muy sustentada, de que estos contrapatrones son aquellos que van arrastrando a que el patrón tenga esa tendencia de repetirse. Sí, de una de las dos formas, ¿no? Porque también puede haber en el caso del alcoholismo que mi papá bebía y aprendí a beber con mi papá porque cuando ya fui adolescente o 18 años mi papá me invitaba a beber, entonces ahí lo repito, no porque me dicen, oye, tienes que ser alcohólico, sino porque lo veo, ¿no? Lo escucho, lo normalizo en el sistema y lo voy repitiendo. Es como esta empatía que genera entre padres e hijos, que bien o mal es lo que un niño va aprendiendo conforme va adquiriendo su adultez. Inconscientemente es muy probable que esos aprendizajes, sin hablar de patrones, se vayan tornando en las conductas del mañana, en las conductas del futuro. Sí, sí, y no solamente las conductas. Como decía hace un momento, son en 3 áreas: pensar, sentir y actuar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un pensamiento. Una familia que atravesó una crisis económica y a partir de eso se genera la creencia de que gastar es innecesario. Exacto. Entonces desarrollan un patrón no de ahorro, sino de, vamos a usar la palabra tacañería, pero a partir de una experiencia que se va repitiendo. De sentir, una familia donde no se hablan de las emociones, reprimen las emociones. Todo el mundo sabe que hay un elefante blanco en la sala, pero nadie habla del elefante. Entonces, no me lo dicen directamente, pero lo que estoy viendo es que las emociones, los trapos sucios se manejan casa adentro o sencillamente no hablamos de eso. Y lo mismo pasa con los conflictos, la mala gestión de la ira o de la frustración. Si uno crece en un entorno donde los conflictos se manejan a gritos, no se resuelven, sino que se manejan a gritos, entonces obviamente también estoy aprendiendo ese patrón de que las cosas, entre comillas, se resuelven gritando. Y la conducta, que es lo que mencionábamos hace un momento. Entonces, cualquiera de estas 3 se pueden presentar. Hay otro tema, por ejemplo, los conflictos, las traiciones. Eso puede generar una creencia de no puedo confiar en nadie. Exacto. Justamente ayer hablaba con una persona que su abuelo traicionó a su abuela, su papá traicionó a su mamá y a ella le han traicionado 2 parejas. Entonces la creencia es, no, todos los hombres son iguales, en ningún hombre tú puedes confiar. Bien. Entonces ahí vemos nosotros que eso se va transmitiendo también de generación en generación. Entonces no tiene que ver, o sea, yo entiendo que también podría haber un componente genético, sí, que existe. Buen punto. Existe un componente genético, pero quisiera que nuestros amigos y amigas sepan que no necesariamente todo se debe al componente genético, porque eso nos llevaría a la creencia de que, bueno, estoy destinado a repetir el patrón. Determinismo. Si mis padres son alcohólicos, yo estoy destinado a alcohólico. No, existe una especie de tendencia o la genética manda, es decir, ¿cómo podemos tratar esas cosas, sobre todo para que no se convierta en un estigma en la persona? Bueno, es predisposición. Entonces, el tema genético es un factor predisponente. Cuando tú vas al médico, te pregunta, ¿enfermedades de línea materna, enfermedades de línea paterna? Ojalá nos preguntaran también sobre esto de patrones de pensamiento, de sentimientos y de conductas. Pero hay una predisposición. En el alcoholismo hay una predisposición, por ejemplo. Pero que exista la predisposición no significa necesariamente que va a ocurrir. Para eso se necesitan factores determinantes, es decir, la historia. ¿Ok?
Si que yo tenga una predisposición al alcoholismo no significa que voy a convertirme en un alcohólico, porque si yo crezco en un entorno de un hogar seguro, donde no hay consumo o un consumo responsable, donde tengo personas de apoyo, adultos de apoyo, donde tengo sentido de propósito, metas en la vida, una autoestima muy segura, que he crecido con la idea de que soy capaz de gestionar o de influir en mis circunstancias, obviamente esos factores determinantes van a hacer que no se desarrolle la predisposición. Pero si crezco en un entorno conflictivo de consumo de alcohol, me rodeo de personas que también consumen, no aprendo a gestionar mis emociones, a gestionar el dolor psicológico, llega un momento en la vida en que ocurre un factor detonante, una ruptura, por ejemplo. Entonces, como he visto el consumo y no he aprendido a gestionar las emociones del dolor psicológico, el alcohol se convierte en un refugio y eso ya detona el que se pueda repetir la conducta o este patrón. Sí, interesante. Yo le hago la comparación como con un tema médico, por ejemplo. Hay personas que tenemos, en mi caso, te cuento, o sea, yo tengo la predisposición genética porque mi papi falleció con diabetes, tuvo diabetes. Entonces, claro, siempre en las historias clínicas dicen, a ver, si tú tienes diabetes, familiares con diabetes, entonces tienes una predisposición. Ya, pero me dicen, no es que estás destinado a tener diabetes. O sea, si tú cambias tus hábitos de alimentación, de ejercicio, te controlas el azúcar en la sangre, claro, entonces eso puede revertirse. Ya. O sea, no es una sentencia. Lo mismo sucede con las áreas que uno diría, bueno, con el área física, ¿no? La predisposición al cáncer, a ciertas enfermedades, todo eso ya está médicamente documentado, pero no se topa mucho a veces con respecto a la psiqui, es decir, a las emociones, las conductas, los comportamientos, ese tipo de cosas. Entonces sí puede ser reversible y eso es lo que me puedes confirmar con lo que me acabas de decir. Claro, totalmente es reversible, ¿no? Y es reversible en lo preventivo, Exacto. que es lo que tú estás mencionando. O sea, si existe esa posibilidad, trabajo en prevención. Pero a veces no somos conscientes de los patrones generacionales, entonces necesitamos hacer algunos ejercicios para poder hacer conciencia de cuáles son estos patrones generacionales que están presentes en mi familia y que yo puedo repetir o que mis hijos pueden repetir. Y uno de estos ejercicios es el genograma. ¿Qué es el genograma? El genograma es un mapa familiar. Y en ese mapa familiar, en lo posible que sean de 3 generaciones, tú vas anotando a cada uno de los miembros los eventos de la familia, como nacimientos, divorcios, muertes, accidentes, enfermedades que se han presentado en la familia, pero también este tipo de patrones o conductas que se repiten. Eso te permite ser consciente qué es, cuál es o cuáles son los patrones que se van repitiendo generacionalmente. Ahora, ¿cómo hacer un genograma? Bueno, te lo puede ayudar en este caso un terapeuta familiar sistémico, o te puede ayudar ahora en el internet. Tienes programas en el internet donde tú pones ahí hacer un genograma y comienzas a editarlo. 3 generaciones. Cuando yo hice el mío, pues estoy yo, mi esposa, hacia abajo mis hijos, mis padres, mis hermanos, pero también me tomé el trabajo de averiguar todo por la línea de mi papá y todo por la línea de mamá. Entonces, una de las cosas que yo observé en mi patrón generacional es que había muchas infidelidades. O sea, casi todos los hombres de mi familia tenían problemas de infidelidad, consumo de alcohol y muchas mujeres abandonadas. Entonces, si no quiero repetir, tengo que trabajar en eso. ¿Cómo? Desarrollando precisamente habilidades para el compromiso dentro de una relación de pareja, para el manejo responsable del consumo, pero también para rodearme de otro tipo de personas y desarrollar ciertos recursos y habilidades de manejo emocional, porque al romper yo el patrón, se rompe para mi generación. Eso te voy a decir, es decir, tengo la capacidad, así como una genética, por ejemplo, si existe una tendencia a una enfermedad,
y se rompe en una generación, esta va a disminuir en la siguiente Va generación. disminuyendo. Entonces tiene un doble beneficio, ¿no es cierto? No solo para ti, sino para tu generación. Exacto, para la generación que viene. Oye, es muy interesante porque no todas las personas conocen de este tipo de cosas. Es decir, claro, cuando uno va al médico, te dicen, bueno, la historia, ¿no es cierto? Tus antecedentes, todo, pero nadie se percata de esta otra parte. Y es interesante el poder tener este genograma para identificar entonces cuáles son esos patrones negativos. Ayuda muchísimo y te ayuda a comprender ciertas conductas del presente. Te voy a poner un ejemplo. Este es el ejemplo de una señora que está en una relación que no es satisfactoria, que no es plena para ella, porque es una relación que de alguna manera para ella es como limitante en su desarrollo profesional. Es madre de 2 hijas. La primera, pues madre soltera, lo tuvo siendo adolescente, y la segunda de esta relación. Entonces, claro, en esta relación ella se mantiene porque no quiere que su hija no tenga un padre como su primera hija. El asunto es que ella está clara, porque es una relación muy conflictiva, pero no puede soltar. Y no es que queremos que suelte, queremos que sea consciente por qué no puede soltar y qué es lo que necesita sanar, tal vez para continuar en la relación. O sea, no es quedarme por mi hija, es quedarme conscientemente, pero porque he sanado y tal vez romper este patrón. Entonces, haciendo el mapa o el genograma, su papá muere cuando la mamá estaba embarazada de ella de 5 meses. Pero interesantemente, la mamá de esta señora perdió a su padre cuando tenía 6 años. Y si vamos más arriba, la abuela también quedó huérfana de papá, también siendo niña. Entonces tenemos un patrón de abandonos paternos por muerte que de una u otra manera va generacionalmente transmitiendo esta necesidad, pero una necesidad imperiosa de seguridad y de presencia masculina. Pero hay algo más. Su mamá, cuando ya queda viuda, después de algunos años se vuelve a casar y al volverse a casar, entra en una relación muy, muy rígida, muy estricta de un hombre machista y autoritario que le impedía trabajar. Okay. Pero además de eso, le decía a las mujeres, eran estas 2 hijas mujeres, les decía, ¿para qué estudian? Si finalmente van a terminar sirviendo a un hombre, ¿para qué estudian? Entonces, esta señora con la que yo trabajo, claro, quiere un papá para su hija, porque en la historia de las mujeres no ha habido. Y este es un papá presente. Yeah. Es un papá presente, disponible y buen padre. Pero al mismo tiempo quiere hacerle justicia a las mujeres de su familia, no estando bajo la subordinación de un hombre. Y quiere realizarse profesionalmente porque ningún hombre va a estar sobre ella como le pasó a su mamá. Entonces, estas 2 cosas chocan. Como pareja, no funcionamos. ¿Por qué no funcionamos? Porque hubo esta creencia de a mí ningún hombre me va a subordinar. Exacto. ¿Ya? Por lo que vio con su padrastro. Pero por el otro lado es, no quiero que mi hija le falte un papá como me faltó a mí, como le falta a mi hija mayor, a mi mamá y a mi abuela. Entonces, cuando hacemos consciente esto, podemos trabajarlo de una manera, porque puedes tener no solo un padre presente para tu hija, rompiendo el patrón, puedes tener una pareja también que se adecue mucho más a tus necesidades y que ella también a la de este hombre, porque este hombre también tiene historia. Claro, o sea, vienen los patrones generacionales de la pareja. De lado y lado. De lado y lado. Ya, entonces esa es una de las cosas que yo digo que antes de casarse las personas deben ver y deben trabajar. Muchísimo. Porque no sabes qué hay en cada generación, ¿no? ¿Qué hay detrás? En algún momento, David, yo leí un libro, creo que también alguna vez lo conversamos, Este dolor no es mío. Ah, sí, es buenísimo. Que es muy buen libro y que habla mucho de este tema. Ahí habla de la memoria celular también. Exacto, habla de la epigenética. Ajá, exacto. Y esta epigenética para nuestros amigos es una especie de genética, pero de este
tipo de cosas, de comportamientos, de no solamente la genética física, sino ya la genética comportamental, de actitudes, de situaciones que también se van heredando. Y existe una evidencia científica muy clara de esto, o sea, y me llama mucho la atención esto que mencionas, sobre todo porque a través de estas herramientas uno puede llegar a ser consciente de cosas que ni siquiera uno llegaba a ser consciente. Claro. Y esa claro. es la potencia, el poder de esto. Que claro, uno dice, ¿de dónde viene este comportamiento? ¿De dónde viene esta forma de actuar? ¿Por qué parece esta situación que quizá no la puedo controlar, no puedo hacer nada aparentemente con respecto a ABC actitud? Pero resulta que cuando haces este ejercicio, no es tuyo, como dice el libro. Este dolor no es mío. Esto no es mío. Esto viene de atrás. Ajá. Estoy cargando con dolores de otras personas. Sí. Y que no son conscientes. Exacto. Ahora, Jorge, no tenemos que romper con todo. Como decía hace un momento, hay patrones que se repiten positivamente, como la resiliencia, o sea, esta capacidad de enfrentar los problemas y transformarnos a través de ellos. La unión, hay familias que transmiten de generación en generación este valor de la unidad o de la solidaridad. Por ejemplo, familias que tienen fundaciones, ¿no? Que generaciones van continuando. Pero también hay un ejercicio súper bueno que es el ejercicio 80-20, ¿no? Entonces tú escribes qué es todo lo que has recibido del lado positivo y de estas conductas disfuncionales, y el 80% tiene que ver con lo que te nutre y que te cambia. O sea, ¿cuál es el 80% con el que me voy a quedar y el 20% que me limita y que voy a transformar? Claro, obviamente no todo es malo, como dices. Exacto. Y uno tiene que más bien fortalecer lo positivo. Y ahí viene el siguiente paso, que el siguiente paso básicamente es escribir el viejo patrón, el nuevo patrón y una microacción. Entonces, ¿cuál es el viejo patrón? El viejo patrón es no hablar de mis emociones o de mis sentimientos, porque vengo de un patrón de sacrificio. Entonces, este patrón de sacrificio me enseñó que en mi familia postergamos nuestras necesidades porque estamos para atender las de los demás. ¿Ok? Entonces, el viejo patrón es ese, es callarme, no pedir ayuda y estar siempre disponible para los demás, no saber decir no o no poner límites. Entonces, ¿cuál es el nuevo patrón? El nuevo patrón es aprender a poner límites y también tomar en cuenta mis necesidades. Pero no voy a cambiarlo de golpe, entonces necesito una microacción. ¿Cuál es una microacción? Esta semana voy a poner un límite pequeño en algo que no me cueste tanto. O esta semana voy a decir un no. O esta semana me voy a dar yo la prioridad en algo que he venido postergando durante mucho tiempo. Por ejemplo, algo tan sencillo como siempre me he querido comprar tal cosa, pero como he estado para otros, para dar dinero, para prestar, para atender, y me he postergado, bueno, esta semana lo voy a hacer por mí. Entonces, poco a poco, a través de microacciones, vamos generando este nuevo patrón. Perfecto. Wow, qué interesante, muy interesante, David. Porque obviamente si no empezamos con acciones va a ser difícil revertir esto, va a ser difícil cambiar. Qué interesante. ¿Alguna otra recomendación que puedas darle a una persona que probablemente nos está viendo, nos está escuchando y que diga, bueno, yo he detectado este patrón, yo tengo un patrón generacional o quizá, bueno, ya hemos dado las herramientas para detectar, pero si está ya detectado en esta persona, ¿qué acciones recomiendas en concreto para que esto pueda irse revirtiendo? Sabemos que no va a ser un cambio inmediato. Claro. Pero ¿qué le podrías decir? Bueno, lo primero, ahora que estás escuchando el podcast, entonces lo primero que te diría, obviamente, es comienza a reunir información de tu familia, que ese fue un trabajo que yo hice. Mamá, papá, cuéntenme de su infancia, cuéntenme de sus padres, cómo fue la infancia de sus padres, háblenme de mis tíos. A veces no sabemos. O sea, hay familias que sí se toman el tiempo de hacer todita ¿cómo sería? Mapa genealógico,
¿ya? Árbol genealógico. El árbol genealógico, en mi caso, mi papá no lo tenía y me dijo, te voy a llevar con tu tío. Me llevó con mi tío mayor, me sacó un cuaderno como de 40 hojas donde estaba toda la historia. Fue una cosa maravillosa encontrarme con la historia de mi familia por el lado de papá, porque iba encontrando muchísima información. Entonces lo primero que te diría es eso, conversa, pregunta a tus padres, pregunta a tu mamá. A veces yo le pregunto a los pacientes, cuéntame un poco acerca de la vida de tus padres, y me dicen algo como, bueno, no sé mucho. Y debemos interesarnos en saber de dónde venimos. Sí, ¿De dónde venimos? Lo segundo, haz el mapa y una vez que identifiques, elige un patrón que quieres cambiar. Entonces, ese viejo patrón, haz la lista abajo. ¿Cuál sería el nuevo patrón y cuáles serían las microacciones que tú tendrías que poner poco a poco en práctica? Pero también usa frases bisagras. ¿Cuáles son estas frases bisagras? En mi familia, para pertenecer, teníamos que no hablar de los problemas con nadie, ¿ya? Muy bien. Yo elijo poder hablar con personas que sean importantes y significativas para mí. Otro ejemplo. En mi familia estaba prohibido confiar en los demás. ¿Ok? Me doy el permiso de confiar poco a poco en personas que sean importantes y significativas para mí. Entonces, este ejercicio no solo de escribir, sino de repetírtelo constantemente, va ayudando también a reestructurar estas creencias negativas que se van instalando generacionalmente. Sí, qué interesante, David. Sí, es un tema que creo que habría que tener un capítulo adicional porque hay mucho que hablar. Sí, totalmente. Pero nos dejas realmente, a mí me dejas con mucha tarea pendiente, porque si bien es cierto, sí, lastimosamente en mi familia, por ejemplo, de un lado de mi familia, no he obtenido mucha información porque cuando llegamos al punto de mi abuelito, ya no puedo avanzar más allá. Por diferentes circunstancias, pero qué interesante, y eso sí le recomiendo a mis amigos que nos están escuchando, que nos están mirando, es algo muy enriquecedor porque te va a ayudar a entender cosas que probablemente no eras consciente y que pueden llegar a hacer un boom, a hacer un clic en tu vida y decir, es por esto, se debe a esto, ¿sí? Es muy interesante. Te agradezco mucho, David, no sé si tienes algo más que compartir. Sí, solo una frase final, O sea, no se trata de romper con la familia. Eso quiero que esté claro. Se trata de romper con lo que no te deja avanzar. Exacto. ¿Ya? Y ese es un trabajo consciente que requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y constancia. Por lo demás, chévere, solamente decir algo que no mencionamos al principio. Jorge es nuestro productor, que ahora está de entrevistador, también estudiante de psicología, así que qué chévere que podamos conversar estos temas contigo. Y gracias al Angelstown que nos recibe hoy. Sí, queremos agradecerle una vez más y decirles que Angelstown, sí, en el barrio San Marcos, este es un barrio maravilloso. Si tienen la oportunidad de venir, se los recomiendo. Es hermoso barrio. Sí, te espera para que puedas disfrutar de una experiencia gastronómica única. Platos irresistibles, cerveza artesanal de la casa y cócteles de autor pensados para sorprender. Y les vamos a dejar aquí la dirección. Sí, vamos a dejarles todos los datos aquí. Este es un lugar ideal para compartir entre amigos, con pareja o quienes más quieres. Ofe, te extrañamos mucho, esperamos tenerte muy pronto por acá. Y a nuestros amigos, por favor, escúchenos. Estamos en Spotify. Estamos en iTunes, estamos en YouTube, iVoox, en todas las redes sociales. Si tienes alguna inquietud, si tienes alguna consulta, alguna pregunta, por favor, escríbenos, déjanos en los comentarios. Hacemos esto con mucho cariño pensando en ustedes. Así es que muchísimas gracias, David. Chévere, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense.